¿Cómo están, amigos de Centec? Bienvenidos a la siguiente edición de su Centec Podcast. Hoy voy a hablar de la vida y la casi muerte del Nintendo 3DS. Esta consola tan amada, tan querida, tan popular y que realmente yo siento que le salvó el pellejo a Nintendo durante la generación pasada con su Wii U. Y bueno, como saben, Nintendo siempre ha dominado el mercado con los portátiles, con los handhelds, como le dicen, ¿verdad? Y aquí tengo una pequeña muestra de todas las variaciones que Nintendo sacó de esta consola a través de los años. Esta consola vino a sustituir el Nintendo 10, que es por mucho el portátil más popular que Nintendo ha tenido. Y viniendo de la época del 10, pues todos esperaban que el 3DS iba a venir a tomar la batuta y la corona e inmediatamente ser un campeón. Y Nintendo 3DS salió al mercado en el 2011. Sin embargo, al final del primer cuarto del 2011, Nintendo reportó unas ventas pues bastante pobres, que fueron de 700,000 unidades, que dices, ah, pues un chorro. No, no es un chorro, porque la verdad es que estas consolas necesitan venderse en el orden de docenas de millones para poder ser redituables. Una de las cosas que sucedieron al principio de esta consola, de la vida de esta consola, fue que ellos, cuando Reiji lo anunció y cuando Satoru Iwata lo anunciaron, pues una de las cosas que ellos nos dijeron es que ellos venían a revolucionar lo que era el entretenimiento en 3D. En aquel entonces, y sigue siendo igual hoy, la única manera de ver películas en 3D pues era en tu televisión y con anteojos, ¿verdad? Con estos lentes de tercera dimensión que pues la verdad son molestos, que están ahí en tu cara todo el tiempo, entonces como que ni al caso. Ahora todo el mundo sabemos que esa onda del 3D pues fue un gimmick que la verdad pues no pegó. Yo tuve dos televisiones que tuvieron ese gimmick y honestamente jamás lo usé. Venían con sus lentes y todo, y, pues honestamente no hubo contenido decente para ver y no tenía excusa de tener esos precios tan elevados porque era algo que pues la mayoría de la gente no estaba interesada. Pero Reggie nos dijo, bueno, pero el 3DS no vas a necesitar anteojos para poder ver el efecto en 3D en esta consola. Y cuando yo escuché que ese iba a ser el caso, la verdad es que no podía esperar a ver cómo se iba a ver en la pantalla, porque yo nunca había visto un 3D en una pantalla sin anteojos. Lo único que había conocido yo son los estereogramas. No sé si les haya tocado ver. Son unas como pinturas o dibujos que se ven, pues son puras manchas. Pero si tú las ves de una manera especial, digamos, haciendo un poquito de viscos, las imágenes se overlapan y revelan una imagen en tercera dimensión. Entonces es un fenómeno bastante interesante, pero es básicamente este fenómeno el que el Nintendo 3DS usa para cruzar un poco la vista de tus ojos y dar ese efecto de profundidad. Ahora, en papel sonaba bastante interesante. En la práctica, desafortunadamente, la primera versión del Nintendo 3DS, la 3D estaba bastante pobre. Y pues honestamente era la primera vez que se hacía y no necesitabas anteojos. Entonces yo entendí pues como videojugador de las limitantes tecnológicas y lo aprecié por lo que sí era, que era algo pues revolucionario. Pero siempre tuve que poner el 3D en el mínimo, en el setting mínimo, porque si no, ya de ratito ya me empezaba a molestar la cabeza. Y lo peor es que venía pues con recomendaciones en la caja de que los niños menores de 6 años pues no debían de usar el 3D para nada. Entonces pues obviamente si tus papás o los papás del niño están buscándole al niño pues con qué entretenerse y ven esa advertencia, pues obviamente van a pensar dos veces porque pues no quieres echarte a perder la vista, la tuya ni la de tus hijos. Entonces eso les afectó bastante. Eso y también el hecho de que la consola 3DS salió a un precio de $250. Entonces, $250 americanos, pues era un precio bastante elevado para hacer un handheld, porque en aquel entonces, pues el 3DI, no, el DSi, pues era la consola que venía a reemplazar, ¿verdad? Y esa consola pues estaba casi a la mitad de ese precio. Entonces no era un precio bastante accesible. La librería de juegos, como cualquier consola al principio, pues no era nada de qué mandarle cartas a tus amigos ni a tu madre, ¿verdad? O sea, nada que ver con lo que hay ahorita. Entonces Nintendo se las vio muy oscuras. Y en el 2011, final de 2011, pues había reporteros, o sea, que me tocó ver artículos que ahorita que estaba haciendo como que investigación para este video,
que decían, lo bueno es que Nintendo ya va a sacar el Wii U y pueden contar pues con el éxito de esta consola pues para, digamos, para reponer las pérdidas que están teniendo con el 3DS. Entonces ya sabemos que el Nintendo 3DS nomás vino a problemar Nintendo más de lo que ya estaban. Y honestamente, si el Wii U y el 3DS, los dos hubieran fallado en una sola generación, yo no sé, Nintendo sí tiene mucho dinero en el banco y tiene una gran trayectoria y todo, pero honestamente se las hubieran visto bastante negras. Entonces, qué bueno que no sucedió eso. Pero entonces, si el 3DS empezó tan mal, ¿qué fue lo que sucedió? Porque luego también teníamos que ya para finales del 2011 ya nos habían anunciado, pues, que es el Vita. La primera versión del Vita, el gordo, el que a mí me gusta, porque este era el que hicieron con toda la mano, que tiene la pantalla OLED, ¿verdad? Este iba a venir pues con bastante más características tecnológicas, la pantalla estaba preciosa, se parecía mucho a lo que era el PSP, pero tenía una pantalla táctil por detrás y por delante, y ya le haré un video en particular porque la historia del Vita también, la vida y muerte del Vita es bastante interesante. Y ahora, yo me refiero a muerte a cuando la compañía que lo produce deja de hacer juegos AAA para esta consola. O sea, obviamente el Vita tuvo una vida mucho más corta que el 3DS, pero como quiera sigue ahorita porque hay muchos indies y como es un hardware pues decente, muy decente, pues hay mucha gente que todavía lo tiene y les gustan y digamos los hackeros y los homebreweros pues también le han alargado digamos la vida aunque sea por las malas a esta consola. Entonces, cuando digo que la vida y muerte del 3DS, pues, o sea, no es que Nintendo dijo ya, lo vamos a descontinuar, como cosa que sucedió con el Wii U. Este todavía no está descontinuado, pero por ejemplo, para este año nada más ha habido como 3, 4, 5 juegos triple A, no triple A siquiera, sacados por Nintendo. Entonces, eso ya es bastante. Nos dice mucho, ¿verdad? Y como ya tenemos el Switch, pues ya muchos especulamos pues que el 3DS y ya tuvo una vida bastante larga, fue bastante exitosa, fue el héroe que vino a rescatar a Nintendo durante la generación pasada, como les digo. Entonces, pues sí, es normal, ¿verdad? Que todas las consolas llegan a su fin. Entonces no quiero ser de que ya no vamos a ver nada del 3. Obviamente que no, el 3DS vamos a ver juegos indies para rato y la gente lo va a seguir comprando. O sea, ahora que fui a Japón, en estas tiendas de segunda mano, ves montañitas de 3DS así apilados. Y yo pensé, pues que ya no se está vendiendo. Y no, me contaban de que se venden. O sea, si tú vas, traes un 3DS que te quieres deshacer, ellos te lo compran y luego lo revenden más caro. Y me dicen, y se venden. O sea, tienen un turnover así bastante alto, entonces ellos te lo aceptan y la gente lo sigue jugando. En Japón sigue siendo bastante común, sobre todo porque ahora pues es muy barato. A este lado ya de la vida del 3DS, pues la librería está gigantesca, quizá una de las mejores librerías en cualquier consola, más los backward compatibility con los juegos del 10, que también está gigantesca, y pues lo que hay en eShop, y si eres de los que le meten homebrew y todo, pues la verdad es que comprar un 3DS todavía al día de hoy tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a regresar entonces al 2011, 2012, cuando anunciaron el Vita. El Vita también salió en $250. Sin embargo, Nintendo, después de haber visto que no estaba agarrando tracción y que necesitaban estas ventas, lo que hicieron fue que le cortaron el precio y lo empezaron a vender en $170. Ahora, Nintendo rara vez, o sea, yo creo que son contaditas las veces en que ellos pierden dinero vendiendo hardware. Ellos tienen una filosofía muy fuerte de que no, el hardware nosotros siempre vamos a ganar dinero en él y por eso siempre yo creo utilizan hardware que no está de punta, no usan la tecnología de punta porque para usar esa tecnología tienes que tener un precio más elevado, que es lo que hacen por ejemplo el PlayStation, el Xbox. Ellos agarran este hardware que está muy poderoso y luego le tienen que perder por varios años a ese hardware esperando a que la venta de juegos pues eleve, ¿verdad? Lo que es el consumo de los productos de esta consola y a final de cuentas puedan tener una ganancia. Nintendo no. Nintendo generalmente ha usado hardware que no es de punta, entonces vende la consola más barata, pero siempre logra ganarle a la consola. En el caso del 3DS no lo hizo de perdido al principio porque tuvo que bajar a $170. Es un corte de como 35% del precio. Y en aquel entonces el DSi estaba en más o menos $150. Entonces si tú vas a comprar una consola y ves que el DSi está nada más $20 de diferencia con el 3DS, pues yo creo que sí haces el esfuerzo y te compras la que es la nueva, que trae este gimmick del 3D. Y los juegos empezaron a apilarse, ¿verdad? O sea, no muy rápidamente, pero después de los primeros años el 3DS empezó a agarrar tracción
Y el Vita, ellos tuvieron la opción de también pues bajarle el costo porque ellos también estaban teniendo muchos problemas y ellos decidieron que no. Ellos de hecho dijeron acá, salieron acá bien, bien acá a todo dar de que no, miren, no porque otra compañía le baje el precio a sus consolas significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo. O sea, estaban muy confiados porque la verdad es que el Vita comparado con el 3DS la tecnología sí estaba bastante más avanzada, excepto que el Vita no tenía lo del 3D. Pero honestamente, pues la gente no lo compró no solo pues, por el precio tan elevado, sino porque las mugres tarjetas propietarias que tenían también estaban carísimas. Pero bueno, vamos a dejarlo eso para el video que sigue del Vita. Entonces, el Nintendo 3DS, ellos tenían las tarjetas normales de SD card. Entonces, esas pues hay de todos precios, tamaños y sabores. Pues no había tanto problema. Entonces, ahí sí fue como el Nintendo 3DS empezó a ganar mercado y de hecho Sony fue el que en serio sí ya abandonó casi creo su Vita, porque ellos decían que es que a la gente ya no les interesan los portátiles, que pues, obviamente no es cierto. También se tuvieron los dos que enfrentar al mercado pues de los juegos móviles, porque es entonces cuando ya el iPhone, los Android empezaron a hacerse lo suficientemente poderosos para que desarrolladores pudieran empezar no solo a poner juegos chiquitos ni así de pasatiempo, sino juegos pues RPGs y de acción y de aventura y en 3D y todo. Entonces, de hecho, muchos teléfonos empezaron a tener hardware mucho más avanzado que pues estas consolas que eran dedicadas y mejores pantallas y todo. O sea, al día de hoy, pues no se diga, tu iPhone o tu Android Galaxy, el que tú quieras, pues ya obviamente tienen una tecnología mucho más avanzada que el 3DS. O sea, si te fijas, el 3DS, su pantalla es de 240p. 240, ni siquiera 480p, 240p. Es casi creo que si vas a YouTube, todos los videos los puedes ver en diferentes settings. El más bajo es 144p. Después de ese viene 240p. Pero después de ese viene 360, 480, 720, 1080 y luego ya 4K. Entonces, en aquel entonces, yo digo que es el síndrome del presente, de que cuando tú juegas esa consola en el 2011, 12 y 13, no lo notas, porque es mejor que lo que tenías antes. Pero, por ejemplo, ahorita después de jugar el Switch y me voy a jugar 3DS, la verdad es que sí me puede. Veo los pixelotes, los jaggies ahí, todo el anti-aliasing y pues sí, la verdad sí me da un poco de cosa. Y empiezo, con todo y que tengo una librería tan amada en el 3DS, la verdad es que me encantaría de que de alguna manera pudiéramos hacer porteo ya al Vita, no al Vita, válgame, al Switch, pero no va a pasar, no va a pasar y es por lo que yo digo que el 3DS se va a seguir vendiendo bastante bien, le digo, porque es una consola que ahorita ya te cuesta, sobre todo el 2DS, que salió ya a la mitad del ciclo de vida del 3DS. Porque la mitad del ciclo de vida, vamos a hablar de la mitad del ciclo de vida del 3DS. Lo que pasó aquí fue que el Nintendo 3DS salió con un hardware bien primitivo. Entonces, incluso la mitad del ciclo de vida del 3DS, pues los desarrolladores ya se estaban viendo negras, estaban de espaldas contra la pared, porque no podían tener muchos recursos. Entonces Nintendo decidió hacer el New 3DS. O sea, antes del New 3DS existió el 3DS XL, que este es uno el que yo tengo, se lo compré en Australia. El único chiste que tenía es que la pantalla estaba más grande, pero la resolución seguía siendo 240, entonces los píxeles se veían bastante más grandes, pero me gustaba tener más espacio para apreciar por lo que estaba sucediendo en la pantalla. Entonces a mí el 3DS se me hacía un buen tamaño, todavía me cabía ahí en el bolsillo, entonces después de que salió el 3DS XL, ya no regresé. Y luego después de que salió el 3DS XL, pues salió lo que digo, el New 3DS. Entonces para el New 3DS, pues ya teníamos, que ahora teníamos lo que era el C-Pad, este que venía siendo como que digamos otro stick, ¿verdad? Tridimensional, que le abrió las puertas a muchos juegos en tercera dimensión de poder ser utilizados como el Resident Evil Revelations o el Metal Gear 3, Snake Eater. Y aparte, pues el procesador estaba más fuerte y quizá tan importante es también el hecho de que venía con un tracking para tus ojos, para el 3D. Porque antes del New 3DS, todos los DS, el 3D nada más funcionaba si lo veías en un ángulo perpendicular perfecto a la pantalla. Entonces, si te movías tantito, o si te acostabas, o estabas en el carro, no sé qué, el 3D no funcionaba porque empezabas a verlo pues dobleteado, o te empezaba a doler la cabeza y la verdad es que preferías mejor apagarlo. Este ya no, este ya detectaba dónde estaban tus ojos y pues como que se acoplaba a mostrar el 3D en esa dirección. Funciona bastante bien, no es perfecto, pero la verdad es que sí es mucho más
amigable a los ojos y a la vista de tu mente, tu cabeza, ¿verdad? Entonces funciona bastante mejor. Me alentaba a poner el efecto de 3D un poquito más tiempo que en el anterior. Generalmente lo apago, si no lo dejo un poquito más así tantito prendido, porque hay unos juegos de que la verdad es que funcionan súper bien con el efecto de 3D. Generalmente los AAA de Nintendo. El que se me viene a la mente ahorita era el Super Mario 3D Land. Juegazo, juegazo. Y ese usaba el efecto de 3D increíblemente. De hecho, no es necesario, pero sí te ayuda mucho a saber dónde están las paredes, dónde te puedes meter a esconder y todo eso. Entonces, excelente. También el que usó muy bien este efecto fue mi juego favorito en toda la librería del 3DS, que fue The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Mira, para los que me están viendo aquí en YouTube, aquí tengo una pilita de mis juegos favoritos. Pues aquí está. Ese es el Mario 3D Land, precioso, que de hecho venía con su 3DS propietario, digamos, el que tengo aquí. Ay, hijo, lo tengo apilado ahí, pero mira, ahí lo ven. Bien bonito, pero esa no era el Excel, era uno de los chiquitos. Ese se lo compré a mi esposa. Y bien chistoso, porque esto no es, no es de que Nintendo lo avisó ni nada, pero Nintendo utilizó dos tipos de pantallas, dos calidades diferentes. La calidad buena era uno que le dicen el IPS, el IPS. El otro no me acuerdo cómo se llama, pero en general los de IPS se ven mucho mejor. Se ven mucho mejor, son más brillantes. Si los ves de lado se ven bastante mejor. Siguen siendo la misma resolución, pero tú no sabías si te iba a tocar un IPS o no. Y de hecho hay consolas que tienen un monitor IPS en el de arriba y el de abajo no, o viceversa. Entonces, si tú vas a eBay y le pones 3DS IPS, va a ser gente que abrió su consola y se dio cuenta de que ya sea una de las dos pantallas o las dos traían IPS, entonces la venden por precios más altas. Yo tengo unas que otras que sí me salieron IPS y son las que uso de guerra, son las que más me gustan. Pero sí se me hizo ahí un detalle medio gacho de que pues te cuestan lo mismo, no sabes, es como que a la suerte y pues sí hay bastante diferencia. Entonces, como les digo, estos fueron mis juegos favoritos, el de Super Mario 3D Land y el Link el Between Worlds. Padrísimo, juegazo, o sea, también hace efecto, usa el efecto 3D de manera excepcional porque te metes a las paredes, te deslizas, te metes detrás de cosas. Ese es un juego que me encantaría poderlo jugar en la pantalla grande. Y es el problema. Oficialmente no puedes tú conectar el 3DS a una pantalla externa. De perdido no que yo sepa. La única manera es hackeando un 3DS y metiéndole un cable y todo. O sea, modeándolo. Pero ya una vez que lo logras conectar a una HDMI, pues imagínate, estás escalando un video de 240p a 720p de perdido o 1080. Entonces pues se va a ver todo borrosillo, no pixelado, sino pues sí, como que lodoso, mermeladoso, ¿verdad? Entonces no me encanta la idea. Me encantaría que Zelda Link Between Worlds lo pudieran pasar al Nintendo Switch en algún momento porque es un Zelda padrísimo. O sea, es un homenaje y está basado mucho en lo que es Link to the Past del Super Nintendo. Entonces, si no lo has jugado, por favor, juégalo, cómpralo. O sea, vale la pena comprar un 3DS nada más para jugar ese juego. Si eres celdero. Honestamente. Entonces, después del mediado del ciclo de vida salió el New 3DS, entonces ya pudimos tener pues, juegos como los remakes del Nintendo 64, que fue el Ocarina of Time de Zelda, el Majora's Mask también, que fue un juego muy popular, el Kirby, también tenemos el Star Fox 64, que es mi remake favorito, que ahí lo tenía por ahí, ahorita se los muestro. Tenemos Luigi's Mansion 2 también, que también se me hizo bastante interesante. Pues no fue un port, pues fue el Super Mario Bros. 2, que estuvo un poquito aburrido. Luego tenemos aquí el Super Mario Maker 3DS, del cual hablé en el podcast pasado. El Zelda. No, señor, o sea, increíble. El Star Fox fue uno de los mejores también. Y no nos olvidemos del Mario Kart 7. Uf, juegazo. O sea, los Mario Kart todos son sensacionales, pero ese también se llevó las palmas. Y también es cuando les digo, me gustaría poder jugar en la pantalla grande a veces, pero no se puede. Y es donde el Switch viene a brillar, de que en serio es portátil y en serio es consola casera, ¿verdad? Entonces, pero por fin estamos al nivel donde la tecnología puede hacer eso. Y qué padre, señores, qué época de estar vivos. Pero bueno, vamos a ir platicando. Entonces, el Switch ya tenía, digo, el Resident Evil, Bravely Default, Metal Gear 3, el Fire Emblem lo trajo otra vez al frente de pues, lo rescató así del olvido también.
Y bueno, Nintendo también sacó el 2DS. Considerando de que mucha gente no utilizábamos el 3D, la feature 3D, pues decidieron quitarle esa opción a la consola y hacer un... Yo no tengo un 2D, un 2DS porque para mí yo no tuve razón de comprar uno, es simplemente más barato, cuesta $99. Juega todos los juegos del 3DS, o sea, no hay ningún problema, simplemente sin el efecto de 3D. Entonces, como les digo, no van a poder apreciar lo que, por ejemplo, el Mario 3D Land de la misma manera, pero honestamente no se necesita absolutamente. Y por $99, la verdad es que si le quieres comprar algo a tu hijo para que se entretenga así baratón, cómprale uno de esos. Tienes una librería gigantesca a estas alturas, entonces no te va a decepcionar. Y luego, pues como les digo, como ya teníamos el 3D Stick, el C-Stick también, pues ya podíamos tener el Samus Returns, el Resident Evil, lo tuvimos Detective Pikachu. O sea, una vez que Pokémon llegó al 3DS, o sea, explotó la popularidad. Y la verdad es que números recientes, aquí los tengo. ¿Cuántos millones de unidades se vendió? Por ejemplo, el 3DS vendió 75 millones de unidades y 378 millones de software, ya sean juegos o aplicaciones de la eStore y todo eso. En comparación, el Wii U solo vendió 13.5 millones de unidades durante su vida y 102 millones de software. O sea, el 3DS le salvó el pellejo a Nintendo. Honestamente, en la generación pasada, gracias 3DS por mantener Nintendo a flote. Y ahorita, acomodamos, por ejemplo, con el Switch, ya vendió 34 millones de unidades. O sea, digamos, va casi a la mitad del 3DS. O sea, bastante impresionante porque lleva 2 años y cachito de que salió. Y pues el triple, casi creo, el triple de unidades que el Wii U en toda su vida. Y ha vendido 187 millones de unidades de software. O sea, el Switch le está teniendo un exitazo tremendo. Yo creo que ni siquiera Nintendo se esperaba que iba a tener tanto éxito. Y en Japón creo que ya vendió más unidades que el PlayStation 4, una cosa así increíble. O sea, Nintendo, qué bueno que el Switch le está funcionando, es mi consola favorita hasta ahorita. Me encanta la portabilidad del 3DS más el tener una consola sólida como, pues, digamos, el Wii U. El Wii U, la verdad es que pobrecito, porque lo anunciaron tan mal que mucha raza pensaba que el Wii U era un add-on para el Wii. O sea, la raza nunca se enteró que había un nuevo sistema de Wii U. Porque los juegos de Nintendo de perdido estaban muy buenos. El concepto, digamos, de que te lo puedes llevar a tu cuarto y todo, funcionó ahí 2, 3 porque el Bluetooth estaba medio débil y la tecnología todavía no estaba lista, ¿verdad? Hasta ahorita con el Switch, por fin yo creo pudieron lograr esa visión que ellos tenían. Entonces, honestamente que salió de ser el underdog a ser el héroe de la historia el 3DS con el Nintendo y pues con todo y que pues tiene ya tantos números de ventas y todos, pues sí ya hemos visto un declive bastante grande y por eso es por lo que mucha gente dice que el 2019 ya es el último año del 3DS. Porque si te fijas en la página de Nintendo, los títulos, los AAA, o sea, los de Nintendo, pues básicamente eran que Mario, Luigi, Bowser, Inside Story, que era un port, el Kirby's Epic Yarn, que ni estuvo tan bueno, Yokai Watch, que a mí, pues, en la verdad, personal, no me gusta, entonces ya no hay, la verdad, mucho por anunciar. Veremos en el E3. Si en el E3 Nintendo no anuncia juegos propietarios nuevos para el 3DS, yo creo que sí, ya oficialmente podemos decir que pues ya. Y pues ya le toca. O sea, salvó el día, salvó la generación, ¿verdad? Pasada para Nintendo, como les digo. Entonces ya déjenlo descansar. Y como les digo, como quiera, vamos a seguir viendo mucha gente con él porque se vende como pan caliente. Consolas reusadas, digo, la raza que lo homebrewea y ahí pues, le puede meter muchas cosas también. Digamos, no piratería, pero hay muchas aplicaciones. Le puedes meter YouTube, le puedes meter esto que le digo, el Composite, le puedes meter el HDMI para que lo juegues en la tele y puedas streamear tus juegos, que pues antes no era posible, etcétera. Entonces, sí, señores, la verdad es que un juegazo. Yo, por ejemplo, aquí tengo el Chrono Trigger, que es mi versión favorita de este juego, es la versión de Nintendo 10 y esa la puedo jugar en mi 3DS. Entonces, retrocompatible, portátil, lástima la pantalla, ojalá hubiera sido 480p, pero quizás si eso hubiera causado que Nintendo no pudiera bajar el precio cuando lo necesitó, quizá el 3DS no hubiera podido
agarrar tracción y ser lo que es el día de hoy, y Nintendo se las hubiera visto negras. Entonces, buen movimiento de Nintendo de bajarle el precio cuando debió. Lo hizo, no fue arrogante como yo creo que Sony, porque la verdad es que a mí me encanta el Vita y qué triste que pues no llegó a mucho, no llegó a un 15% de su potencial. Y vamos a hablar con tranquilidad y a alargarnos lo que se necesite cuando salga en mi podcast pronto sobre la vida del Vita, porque es una gran consola y todavía está ahí, todavía está vivo porque hay indies y por la raza del homebrew, pero hay muchos indies y como les digo, el poder de procesamiento del Vita pues era excelente. Y luego tenemos el Vita TV que lo puedes conectar a la televisión, todo ese tipo de cosas. Entonces de alguna manera era como el Switch, de que era portátil pero también podías jugar en tu televisión. Entonces así es, señores. ¿Les gusta el 3DS? A ver, ustedes cuéntenme cuáles son sus historias, sus anécdotas. Yo, ¿por qué tengo tantos diferentes aquí rápidamente? Yo viví en Canadá en el 2015 y en el 2015 hubo una sequía, una escasez de 3DS que yo nunca supe si era algo relacionado con la producción en el lado tecnológico o algún shortage de algún chip o algo así. Porque en Canadá y en Estados Unidos dejamos de ver 3DS en las tiendas. Yo iba a las tiendas y no tenían. O sea, tenías que hacer ya fila o reservar. Nunca sabías cuándo iban a llegar. Juegos nunca hubo problema. Entonces yo pensé que desde aquel entonces ya estaban descontinuando el 3DS. Y dije, no, pues no, es que hay muchos del 3DS, muchas unidades que a mí me gustan y me gustaría conservar. Pero la de Pokémon, por ejemplo, esta es mi favorita, que es, originalmente salió en Japón, que es un homenaje al Super Nintendo. De hecho, ahorita ya tengo dos, porque originalmente salió en Japón y solo en Japón, entonces lo tuve que importar, me salió súper caro, pero luego a final de cuentas lo sacaron también en Australia, que es este, y así se ve por fuera, tiene aquí como que el Super Nintendo y por dentro tiene los botoncitos y te viene con un skin así del Super Nintendo bien padre. Mi segundo favorito es este de Pikachu, el color está amarillo vibrante, precioso, y a mí lo que más me gusta son los que tienen estos 4 colores, que es también del tiempo, o sea, homenaje al control del Super Famicom o el Famicom europeo también, el Super Nintendo europeo. Y este que es la versión del Galaxy, que se ve padrísimo. Y bueno, como les digo, este que también lo tengo por ahí, azul, con el primer Excel que salió. Increíble. Y de los chiquitos, pues el que me gusta es este, el de Mario Bros, que viene con 2 carátulas. Que una trae así el blanco, el azul y rojo con la cara de Mario. Y por atrás tiene monitos pixeleados del 3DS. Entonces se ve padrísimo. También, por los que la raza que quiere comprar un 2DS, también hay de muchos colores. Coleccionable altamente. Ahorita, como les digo, pues antes de que los dejen de producir oficialmente, si se quieren hacer de uno, pues consíganlo y ya no están. Ya hay muchos descuentos, ya los ves, los de segunda mano sobre todo. Tranquilo, y con los SD cards modernos, la verdad es que con un SD card de 128, pues tienes más espacio que nunca, ¿verdad? Y cuando salió esta consola, las tarjetas eran de que 4 o 8 gigabytes. Y ahorita van en 128 gigabytes. O sea, tuvo una vida bastante larga, considerando que oficialmente terminara en este año, que a lo mejor no, puede ser que hasta el 2020. Pero honestamente, qué bueno. Larga vida al 3DS. Muchas gracias por todas las memorias, los tiempos felices que pasamos y seguiremos pasando, cómo no. Estos juegos ahora, toda la creatividad y el talento, sabemos que Nintendo lo está poniendo en el Switch, entonces está yendo a lugares correctos, está en buenas manos. Y Nintendo, qué bueno que sobreviviste a la generación pasada gracias al 3DS. No te olvidaremos y estaremos aquí en nuestro siguiente podcast en Centec, donde hablamos de tecnología y el mundo de los videojuegos. Próximamente me voy a mudar a Japón, como ya les había comentado en otros programas pasados, entonces vamos a tener mucho de qué hablar, muchos podcasts incluso tomados afuera, en Akihabara y todo lo demás. Comentarios, shares, se aprecian mucho, aquí siempre los estoy leyendo y nos vemos en el siguiente episodio. Carlos para Centec, buena suerte.